Multitudinaria manifestación en Roma en contra del rearme europeo y un claro mensaje a la Europa de von der Leyen que curiosamente no viene del gobierno de Giorgia Meloni, que es abiertamente, bueno, abiertamente, en fin, diplomáticamente trata de mantener la cara, pero está en contra del proyecto de Meloni, pero sí, en este caso, la manifestación viene de la oposición, en fin, una cuestión súper extraña porque la manifestación es en contra del rearme europeo, un rearme europeo que el gobierno de Giorgia Meloni, bueno, está buscando la manera de ver cómo quedarse de perfil, porque en el fondo tampoco Meloni lo quiere. Y lo curioso es que la manifestación la ha organizado la oposición, repito, y ha tratado de posicionar al gobierno como favorable a ese rearme, cosa que sin embargo a Giorgia Meloni le resulta una bocanada de oxígeno increíble, pero el mensaje es claro, el mensaje que lanza Europa, que lanza Italia a Europa es no a la Europa de von der Leyen, muerte a esa organización supranacional que se está creando para básicamente desviar el dinero de la cuenta bancaria de los europeos a las grandes corporaciones. En su momento fueron bancarias, después fueron farmacéuticas, ahora con el rearme europeo son militares, siempre bajo el mismo patrón, el miedo y la necesidad, el miedo a algo increíble que podría ocurrir, la necesidad de que los políticos tienen que intervenir, pero cuidado, porque ese apunte contable, ese mero apunte contable a través del cual se desvía el dinero de los ciudadanos hacia las grandes corporaciones, tiene como intermediarios los políticos, y los intermediarios nunca funcionan gratis. Esta Europa de la corrupción es hora de que termine. Quédate conmigo, porque vamos a analizar precisamente cómo funciona este mecanismo. He estado analizando muchísima información. Estoy muy orgulloso del vídeo que te propongo. Te invito a que me sigas en el razonamiento porque te va a esclarecer muchísimas cosas. Quizás ya tengas las ideas claras, pero tal como te voy a proponer los argumentos en este vídeo, no te los he propuesto nunca y merece la pena porque la verdad que es el razonamiento cristalino para que lo entienda hasta un niño. Venga, vamos con el vídeo. Mira, estas son las imágenes de, bueno, son muchas imágenes de la manifestación en Roma, no al rearme. Lo curioso de esto es que se ha manifestado la oposición. Pero esa manifestación, además, es curioso porque Fratelli d'Italia se ha quedado al margen de perfil. Esa manifestación le viene de perla, eso es importante. Y además, Forza Italia, que es otro partido que forma parte del gobierno de Meloni, tenía un congreso, un meeting propio, totalmente ajeno a esto. Por tanto, ni siquiera tenía una, digamos, eh, había contraagendado, ¿no? Contraagendado porque seguía prácticamente su agenda. Entonces, la manifestación que ha tenido lugar en Roma es una manifestación de la oposición que ha tratado de hacer ver que iban en contra del gobierno, cuando, sin embargo, esta manifestación le viene de perla al gobierno de Giorgia Meloni para dejar que este proyecto de von der Leyen se caiga por sí solo. Tengo también alguna otra, la noticia la he rescatado del Corriere della Sera y lo tengo aquí. Roma, manifestación del movimiento 5 estrellas contra el rearme europeo. Las noticias en directa. Conte, que es el líder del partido, 100.000 personas que estaban convocadas a la manifestación. Desconozco en qué han especificado las fuentes gubernamentales el número de manifestantes, pero Giuseppe Conte decía, aquí lo tenemos, que aquí, que había 100.000 personas. Bueno, esto es lo que tenemos. Tengo también más imágenes que te voy a proponer. ¿eh? Vamos a ver si hay más panorámica. La verdad que es una calle con mucha persona, pero bueno, aquí 100.000 personas no hay. Puede haber un par de miles aproximadamente. Están afluyendo, ¿no? Desconozco realmente en cuánto quedaron, pero desde luego el mensaje que lanzan es claro y evidente. Tengo también que ha llevado a la ruina, sobre todo a países como Francia y Alemania. Básicamente es esto. Hemos estado dando tanto dinero, bueno, Italia, España también ha regalado dinero a Ucrania,
y se ha descapitalizado y ya no tiene, pues, no tiene recursos para su propia defensa, ¿no? Bueno, tú lanzas un montón de material a Ucrania, Ucrania lo utiliza, tendrás que reponerlo en algún momento, ¿no? Bueno, esta es la operación, básicamente, ¿no? Es modernizar también todo el material de defensa de cada país utilizando Ucrania como pretexto, ¿no? Pero claro, ¿por qué se ha estado financiando a Ucrania? ¿Por qué? ¿Por qué se ha estado financiando en lugar de buscar una vía diplomática? Y es más, una vía diplomática que no solo no se buscó durante estos 3 años, sino que se estuvo dinamitando desde 2014, incluso con los acuerdos de Minsk, que la misma Angela Merkel admitió que sirvieron básicamente para tomar tiempo y armar a Ucrania. Es decir, que esto Europa y la OTAN lo estuvieron preparando desde 2014 para llegar a esto. Nuestros mandatarios son responsables, por tanto, de haber elegido la vía bélica en lugar de la vía diplomática y haber utilizado la vía diplomática solo como fachada para hacer creer a los europeos que iban de buenos, ¿no? Nosotros somos los buenos, Putin es el agresor. Cuando estuvieron armando Ucrania hasta convertirla en un peligro para Rusia. No hay que olvidar que el motivo por el que Rusia entró en Ucrania, desmilitarizarla, desnazificarla, ¿por qué? Porque se dio el poder precisamente a fuerzas ultranacionalistas, porque eran aquellas que podían intimidar más a Rusia para forzar así la posibilidad de que Ucrania entrara en la OTAN, cuando había una línea roja por parte de Rusia de que Ucrania no podía pertenecer a la OTAN. Además, así estaba establecido un acuerdo que firmó, si no recuerdo mal, Bill Clinton en 1994 con Boris Yeltsin, ¿no? Entonces era venir menos a un acuerdo por el que Ucrania tenía que ser una zona, un país desmilitarizado, un país neutro, un colchón entre la fuerza de la OTAN, que no pararon de avanzar en este tiempo hacia Rusia. Rusia permaneció donde estaba. Es la OTAN que fue acercándose a Rusia. Bien. Entonces llega un momento que buscan los políticos europeos la forma de pinchar a Rusia para que Rusia salte. Lo consiguieron y ahí es como disfrazar una operación belicista de una operación diplomática, que es falsamente diplomática. La vía diplomática no la utilizaron en ningún momento por todo lo que te estoy comentando. Entonces, claro, piénsalo, ¿no? Los que ahora se llaman bien dispuestos no son más que una organización supranacional creada para justificar el rearme. Es decir, es como una suerte de consorcio que se ha creado entre aquellos que han dado más dinero a Ucrania para armarse, Francia y Alemania, Reino Unido también, pero Reino Unido no forma parte de la Unión Europea, ya no, pero que está también en el ajo, y por eso se llaman bien dispuestos, para que así puedan justificar, ¿no?, el hecho de que hay que rearmarse en Europa porque Rusia es una amenaza. Como veis, ha invadido Ucrania y podría invadir en cualquier momento. Fíjate lo que decía, ¿no? Hay que un misil que pase de Varsovia a Madrid, la diferencia son unos pocos minutos. Así nos metían miedo, ¿no? Por lo tanto, los bien dispuestos no son más que una organización supranacional creada como pretexto para justificar ese desvío de dinero. La diplomacia, y ojo con esto, solo estuvo en la mesa como fachada. Pero es que lo curioso, es decir, lo paradójico es que nosotros, los ciudadanos europeos que no queremos guerras, les estamos pagando precisamente para que utilicen la diplomacia de verdad. Y si no quieren usar la diplomacia de verdad, si no la usan, es por dos motivos. O porque no son capaces, por tanto incompetentes, o porque nos mienten, por tanto corruptos. Cualquiera de las dos opciones es suficiente como para inhabilitarles. Les estamos pagando para eso, para negociar, y están viniendo menos por incapacidad, por incompetencia o por malicia, por corrupción, a esa responsabilidad por la que nosotros les estamos pagando y les hemos dado un mandato. Con razón, en Roma se han querido manifestar y decir, oye, señores de Europa, nosotros además no podemos elegir que von der Leyen está ahí. Pero si von der Leyen está ahí, y Macron, y los Scholz, y Pedro Sánchez, y todos estos, están ahí, fomentando la guerra a través de un furor belicista rusofóbico. Ahora veremos cómo se gesta psicológicamente esto, ¿no? Diciendo que son los buenos para justificar un rearme y no están haciendo uso de la diplomacia, señores. Los europeos no queremos guerras. Los europeos os estamos pidiendo que actuéis como diplomático y no lo estáis haciendo. Pues idos de ahí. Y encima os habéis puesto, sobre todo von der Leyen, sin que nosotros pudiésemos elegir.
Es que es una imposición de la mediocridad, es una imposición de gente o bien incompetente que no sabe utilizar la diplomacia, o bien maliciosa, perversa, que está utilizando a los ciudadanos para otros fines espurios. Por tanto, si no saben negociar, que abandonen el cargo. Eso es lo que significa esta quema de la bandera. Que abandonen el cargo, que no nos arrastren a una guerra para disfrazar su incapacidad recurriendo a un lenguaje manipulador emocional. Y eso es importante, un lenguaje manipulador y emocional prefabricado, ¿eh? Bajo un furor belicista rusofóbico. Es decir, este furor belicista rusofóbico es, sirve como emoción prefabricada para justificar a los europeos el rearme. ¿Y por qué recurren a la emoción? Porque las emociones contagian mucho más rápidamente respecto a lo que la razón es capaz de convencer. Oye, esto podría ser una frase lapidaria, ¿no? O mejor dicho, las emociones tienen la capacidad y el potencial de contagiar más rápido de lo que la razón es capaz de convencer. Porque la razón no contagia, la razón convence. Y para convencer necesita de argumentos, necesita de razonamientos, pero la emoción no. La emoción es inmediata, es rápida y se utiliza precisamente cuando uno no tiene argumento o quiere eludir los argumentos porque sabe que si entra en el marco de los argumentos, la tiene toda que perder. Se les desmontan uno por uno. Y ese es el furor rusofóbico, belicista, con el que esta élite está enmascarando su incompetencia o su corrupción para hacernos creer que es importante que tengamos que pagar más impuestos para que nuestro dinero vaya desviado al complejo militar internacional. Por tanto, los políticos crean este relato para eludir básicamente sus responsabilidades. Nos hunden en la pobreza para no asumir su fracaso y eludir la responsabilidad en toda esta situación de no haber querido o no haber sido capaces de recurrir a la diplomacia. La guerra de Ucrania y el rearme no son más que un asiento contable nuevo, un asiento contable que se ha creado nuevo para desviar el dinero de los bolsillos de los contribuyentes europeos a los grandes complejos industriales. Tan sencillo. Y este modus operandi que aprendieron cuando la crisis bancaria lo volvieron a aplicar con la pandemia prácticamente 10 años después y 5 años después, ahora, lo van a aplicar con la guerra en Ucrania. Es el mismo modus operandi. Pero en esta operación donde el dinero se desvía del fondo, se desvía de los bolsillos de los europeos a grandes industrias, no se puede realizar si no se le dota de un marco regulatorio, de unas leyes, ¿no?, que lo legalizan, que legalizan ese expolio. Entonces entran en juego los políticos, que tienen todo el interés para mostrar de fachada una diplomacia, pero en el fondo, ¿qué? En el fondo, operar como meros intermediarios en esta operación financiera. Los políticos como von der Leyen o Macron, pero sobre todo von der Leyen, que nadie ha elegido, no es muy diferente de cualquier intermediario comercial, de un visitador farmacéutico, que hace de puente entre una casa comercial, una industria, y el cliente final. En este caso, el cliente final quieren imponerte que eres tú, diciendo que necesitas ese medicamento. Hace 5 años necesitaba un medicamento, hace 10, 12 años, 15 años necesitabas un banco saneado para garantizar tus ahorros, ¿no? Y ahora necesitas armas para garantizar tu libertad. Eso dicen. Cuando, sin embargo, lo que están haciendo es atentando precisamente a tu libertad, obligándote a través de un marco legal creado, prefabricado, para justificar y hacer legal lo que es de otra manera, lo que de otra manera sería un robo de guante blanco. Te voy a quitar dinero de tu cuenta y me lo voy a meter en la mía. Lo único que necesito aquí es un pretexto. Por tanto, los políticos son los intermediarios de esta operación financiera y como intermediarios se van a llevar algún beneficio. ¿Cuáles pueden ser esos beneficios? Bueno, pueden ser, es decir, ¿sí?, comisiones, ¿no? Al final, pueden ser directas o indirectas. Todo intermediario siempre se lleva una comisión. ¿Qué comisión se llevan estos políticos actuales como von der Leyen, Macron, Pedro Sánchez? Dinero en paraísos fiscales. Uy, qué curiosidad. No se sabe dónde están las cuentas de Begoña Gómez. Oye, y se está hablando de que está tramitando posiblemente la nacionalidad en República Dominicana. Ay, que no tiene además
convenio de extradición y que tiene secreto bancario. Ay, qué curiosidad, ¿no? Qué interesante. Dinero directamente a cuentas ocultas en paraísos fiscales con prestanombres, testaferros, pero también beneficios indirectos, como es la permanencia en el poder a través de toda una serie de operaciones y además la garantía de impunidad en todos los delitos. Con razón, von der Leyen ha ocultado los mensajes con los que compró tantas dosis de vacunas COVID que no sirvieron para nada, y la investigación no fue adelante. Con razón también, Christine Lagarde, bueno, fue investigada, pero la cosa se quedó ahí. Pero sin embargo, Marine Le Pen, condenada además con la máxima pena y la inhabilitación. ¡Wow! Inhabilitación, ¿por qué? Porque uno de los beneficios indirectos para esa clase política que hace de intermediario bajo comisión pecuniaria o en especie, es precisamente garantizarse la impunidad o incluso la eliminación de la disidencia o de la oposición mediante distintas formas. Una es la corrupción judicial, que podría alejar a determinados antagonistas, ¿no? Para al poder, por así decirlo, como está pasando en Rumanía a través de la corrupción judicial. Pero también puede ser a través de campañas de desinformación, campañas de cancelación en redes sociales o a través de ONGs, organizaciones no gubernamentales que trabajen para determinados espectros ideológicos, como posiblemente haya sucedido en Alemania con AfD. Están tratando de hacer en Francia, en Italia y en España. Ojo, por tanto, hay toda una serie de beneficios de comisiones que se llevan. Impunidad, ¿eh? Eliminación de la disidencia o de la oposición, campañas judiciales en contra de la oposición, corrupción judicial o cancelación mediática a través de distintas fórmulas, redes sociales y ONGs. Y para que veas que esto es así, te enseño esto. Fíjate, Meta cierra el centro de moderadores de contenido en Barcelona, dejando en el aire el futuro de más de 2.000 trabajadores. Es decir, que Meta tenía para España un centro de moderadores que cortaban determinadas publicaciones no afines a la ideología, en ese caso, wokista, porque era Joe Biden con quien había realizado acuerdos el mismo Mark Zuckerberg, que lo admitió. Un directivo de la matriz subcontratada por Meta, Telus Digital, para moderar contenido de Facebook e Instagram, ha informado este jueves a los trabajadores que estaban en las Torres Glorias de que tenían que marcharse a su casa. Todo ello después de que se haya cortado completamente la comunicación interna en la empresa como el acceso al correo electrónico. Es decir, había una maniobra de cancelación, la hubo, mientras estaba Joe Biden utilizando precisamente las redes sociales para hacer campaña de descrédito en contra de espectros ideológicos opuestos. Tenemos la demostración. Pero Europa, esto está terminando en Estados Unidos, pero Europa parece que quiere seguir adelante con este tipo de operaciones. Noticia, de hecho, de hoy, de ayer precisamente, el New York Times, la Unión Europea prepara sanción importante contra X de Elon Musk. Tenemos lo que dice aquí. Según acaba de publicar el New York Times, la Unión Europea plantea multar a Elon Musk con más de 1.000 millones de dólares por desinformación en X. Fíjate, tenemos aquí también, lo tengo aquí, breaking news de Alex Jones. Estados Unidos está preparando, la Unión Europea, perdón, está preparando una acción totalitaria, abiertamente totalitaria contra X, un potencial de 1.000 millones, 1 billón en 1.000 millones por desinformación, un ataque directo contra Estados Unidos y la libertad de expresión. Lo tenemos, está ocurriendo, estas campañas existen. Aquí tenemos esto también, el escándalo de von der Leyen, ¿no? Ahora es oficial el escándalo de la Unión Europea. Von der Leyen pagó para agitadores contra aquellas personas que son críticas del cambio climático. Bruselas pagó millones a asociaciones, ONGs, por tanto, de medioambientales para hacer qué? Para hacer contrarrelato, campaña de descrédito de todas aquellas personas que se han pronunciado críticas sobre el cambio climático. Ay, qué curioso. Vemos como todas las piezas encajan, ¿no? Y además se hacen paladines, ¿no? De la verdad en contra de la fake news, ¿no? Fíjate, ¿no? Traducimos este post de la Unión Europea, de la Comisión Europea. Hoy es el Día Internacional de Verificación de Datos. La verificación independiente de datos es más importante que nunca. Sí, y la pagaban a Meta
para que hiciera este trabajo de acuerdo con una agenda ideológica, ¿no? Y fíjate, fake, fake, fact, que es, yo lo llamaría más bien fake, fake, fuck you, von der Leyen. Fuck you, von der Leyen. ¿Por qué? Porque realmente lo que ellos llaman fact no es más que un relato prefabricado para defender precisamente su posicionamiento ideológico y su agenda que les mantiene en el poder. Y lo deja muy claro este europarlamentario de AfD en Alemania, cómo funciona todo esto. Fíjate. Frau von der Leyen braucht Geld, 800 Milliarden. Lo voy a leer porque es más fácil, porque él habla en alemán. La señora von der Leyen necesita dinero, 800.000 millones de euros para equipamiento. Además quiere, cito, convertir el ahorro privado en inversiones, es decir, desviar dinero de nuestra cuenta a intereses comerciales, por tanto, hacerse de intermediario. El presidente de la comisión lo denomina Unión del Ahorro y la Inversión. Incluso el nombre es una etiqueta. Por supuesto que la señora von der Leyen no quiere ahorrar. Al contrario, quiere gastar más, es decir, el dinero de los ciudadanos. Para la guerra en Ucrania hay que saquear todas las cuentas de ahorro en Europa. Nosotros, los alemanes, sabemos muy bien con qué fiabilidad trata usted, señora von der Leyen, el dinero de los contribuyentes. Brutal. Como ministro de Defensa en Berlín, usted ha entregado órdenes públicas. El Servicio de Impuestos Federales habló, cito, violaciones sistemáticas del derecho a pagar. Se pagaron varios millones de euros a asesores, amigos sin remesas. Se eliminaron los mensajes y chat molestos. Para investigar las acusaciones, el Bundestag creó una comisión de investigación. Pero es usted, señora von der Leyen, la que corre el riesgo de ser liberada. Escapó en vuelo a Bruselas y fue elogiado por Angela Merkel. Fue elogiada por Angela Merkel. Y esto es exactamente lo que continuaréis haciendo. Vacunas por 35.000 millones de euros en medio de la crisis del coronavirus. Nuevamente por mensaje de texto. Nuevamente con un buen amigo. También, en este caso, la Fiscalía está investigando. Y también, en este caso, desaparecieron todos los mensajes cargados de su móvil. ¿Queréis 800.000 millones de euros ahora? Rodeado por el Europarlamento. No debemos permitir eso, compañeros. A esta mujer jamás se le debería permitir contraer deudas en nuestro nombre. Esta mujer nunca debe tener acceso a los ahorros de los ciudadanos. También queremos un mejor equipamiento en el Bundeswehr. Pero no queremos que nuestro dinero de impuestos se distribuya entre amigos y conocidos de la presidenta o del presidente de la comisión. Y esto es lo que dice precisamente un eurodiputado de AfD alemán que conoce muy bien cómo funciona von der Leyen y que básicamente refleja y demuestra con sus declaraciones todo lo que yo te he estado contando en este vídeo, cómo funciona este organismo. Un organismo que, sin embargo, nosotros estamos pagando para que ejerza sus habilidades como diplomáticos para evitar la guerra cuando, sin embargo, lejos de ser competentes en esa materia, lo que hacen además es expoliarnos, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber qué es lo que opinas tú con respecto a todo lo que has escuchado aquí. ¿Ves la cosa de otra manera? ¿Está claro el razonamiento y el funcionamiento de ese organismo supranacional? ¿Hicieron bien los italianos, por tanto, a manifestarse? ¿Hizo bien Giorgia Meloni en callarse y dejar que ellos sean los que se manifiesten? ¿Y crees que al final Giorgia Meloni va a salir incluso reforzada de que la oposición se manifieste en contra de la guerra, del rearme? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo.